pero cuando nosotros requerimos una base de datos, por ejemplo, de actores que puedan ayudar a adultos mayores, a niñez, no tienen. Entonces, y así hay, cada vez que se presenta algún tema específico, no, las mismas entidades que tienen que responder no responden, excepto la Secretaría de Derechos Humanos, que de alguna manera ellos sí siempre tratan de ayudarnos y darnos alguna salida, asesoría técnica, etcétera, pero el resto no. Ok. Sigamos. Ya, la siguiente dice, las instituciones locales en ocasiones tienen desconocimiento de cómo actuar junto a las normas y o leyes nacionales. A las entidades públicas y privadas de la localidad o a las direcciones municipales o al municipio, ¿a qué puntualmente? Me parece que yo escribí eso, Walter, pero está relacionado con la anterior mismo, de las instituciones nacionales no ayudan de una forma adecuada o rápida. Ya, voy a seguir con la siguiente, con la próxima. No existen normativas específicas que direccionen de manera clara las funciones del municipio y sus direcciones para fortalecer al CEPID. Ya. Bueno, normativas sí hay, ¿no? Y son mandantes para el municipio. Yo creo que más bien hay que fortalecer las normativas nacionales, ¿no? Desde la lógica de las normativas internas. Es decir, por ejemplo, lo que se discutía hoy en la mañana, ¿no? La incorporación tanto del CEPID como de la Junta dentro de la propia estructura municipal, ¿no? Con claridad en qué competencias tendría dentro de esa estructura municipal cada uno. Porque normativas nacionales sí hay. Listo, vámonos al siguiente en cuanto a factores de normatividad. Oportunidades. En este caso tenemos que las Por autoridades... ejemplo, el que estaba arriba, Sería una amenaza creo que aquí. era política nacional y política local, creo que era ese indicador, ¿no? En tal caso, el que estaba arriba, el que discutimos, ese debería estar en normatividad, ¿no? La falta de norma expresa que fortalezca a las direcciones, ¿no? No, pero eso no sería, sería en amenaza, ¿no? Esta no es una oportunidad. Aquí, aquí.
¿Puedes aumentar un poquito más la pantalla, Rafa? Ahí está bien. Okay. A ver, que las autoridades de turnos tengan vocación para trabajar con instituciones protectoras de derecho para que se genere una política pública comprensible y clara. Bueno, si es una oportunidad, debería estar en presente, ¿no? O sea, más bien que las autoridades locales tienen una vocación de servicio de trabajo para la institucionalidad de protección de derechos. Eso puede ser, si se la plantea como una oportunidad. Ahora, si se lo plantea como una amenaza, sería más bien el desconocimiento o la poca voluntad que las autoridades futuras puedan demostrar con respecto al sistema, ¿no? Bueno, eso ya lo mejoramos. Existe la normatividad que permite el accionar con las funciones claras y definidas. ¿Existe esa normatividad? ¿Mm? ¿Existe esa normatividad? Desde los factores externos, ¿existe una normatividad que les permite a ustedes claramente accionar y funcionar de manera adecuada? Recuerden que no hay ley expresa, ¿no? Y no sé si eso sea también una de las dificultades, porque ustedes están funcionando en miras de las diversas normatividades que hay. O sea, hay el Código de la Niñez, el Código de Violencia contra la Mujer, está el Código del Adulto Mayor, está el Código de Discapacidad, es decir, que les dan ciertas funciones, ¿no? Entonces, eso para mí más bien es todo lo contrario, ¿no? Hay más bien una amenaza porque hay una diversidad de normas que les definen funciones. ¿O no? O sea, anteriormente cuando hablábamos del Código de la Niñez y la Adolescencia y del Sistema de Protección de Derechos de la Niñez y de los Consejos de Protección de Derechos de la Niñez, bueno, ahí sí podríamos decir que había una mayor claridad, ¿no? Entonces, eso más bien es me parece que debe redactarse como una amenaza. Listo, la siguiente dice, hay dos consejos de protección a nivel nacional que pueden ser referentes para el accionar del CEPID, ejemplo, Compina y Cuenca. Bueno, yo creo que en su tiempo fueron muy buenos referentes, ¿no? Cuenca, prácticamente Cuenca ya dejó de funcionar hace un buen tiempo, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo creo que ahí más bien la fortaleza, más que puntualmente dos, yo creo que sí hay varios consejos a nivel nacional que pueden servir como referentes y puntualmente más bien por el grupo poblacional, ¿no? Recordemos que tanto Cuenca como Quito, uno de los problemas que se tienen es que son mega municipios, ¿no? En comparación con un municipio pequeño,
donde la norma tiene que acoplarse a las realidades, tanto presupuestarias como a las realidades del grupo poblacional, ¿no? Es decir, Quito tiene 12 administraciones zonales, de las cuales 12 administraciones zonales, cada administración zonal tiene un promedio poblacional más o menos entre 150 y 250 mil habitantes, ¿sí? Es decir, prácticamente una administración zonal vendría a ser casi Cayambe, o sea, por el peso poblacional o demográfico, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí hay varios referentes. Ambato, por ejemplo, ha sido una iniciativa muy buena. Riobamba, hasta antes del año anterior, estaba funcionando muy bien. No sé qué pasó, este año también Riobamba ha bajado mucho la guardia, ¿no? Pero sí hay algunos municipios que nos pueden servir de referencia en cuanto al trabajo o articulación de las diversas normas en el marco del Consejo de Protección de Derechos y del sistema, ¿no? Ya, la siguiente Y dice... ahí más bien, bueno, ahí más bien para que sea, bueno, no estaría allí en normatividad, pero bueno, luego lo reubicamos. Allí más bien el asunto sería es buscar, la estrategia debería ser es más bien buscar alianzas o acuerdos con otros consejos pequeños para intentar fortalecerlos, ¿no? O fortalecerse. Y lo otro que permite la ley que también había que ir pensando eh, en ir pensando en la lógica y en la normatividad, ir poniéndolo también la posibilidad de ir articulando mancomunidades, ¿no? Es decir, la alianza entre varios municipios pequeños o consejos pequeños para ir generando una línea de acción estratégica que les permita actuar. Por ejemplo, digo yo, ustedes, el Cayambe, tiene mucha cercanía con Pedro Moncayo, Ibarra, algo más. Quito, ¿no? Bueno, Quito también, pero Quito al ser una metrópolis, una ciudad metropolitana es mucho más complejo, pero por ejemplo hay casos de la Junta que han tenido que interactuar fundamentalmente con Pedro Vicente y con Ibarra, ¿no? Entonces, Tabacundo igual, o sea, hay algunas ciudades pequeñas alrededor que pueden servir como para generar una coordinación o una alianza en mancomunidad, ¿no? Como consejo de protección de derechos. Pero bueno, más bien hacia eso habría que ir apuntándolo como estrategia, esa posibilidad de ir reconociendo otras iniciativas importantes o interesantes en la localidad, en el país, perdón. Entonces, vamos, ¿qué amenazas vemos desde lo normativo? Ya. En amenazas tenemos las nuevas autoridades que no estén enfocadas. Bueno, tenemos todo un gobierno que no está enfocado, ¿no? Entonces, no creo que sea solo un lío de las nuevas autoridades. Bueno, sí, hay una falta de noción de derechos, hay una falta de noción de políticas públicas en las nuevas autoridades a nivel nacional. Bueno, yo creo que también lo mismo sucedió con las autoridades locales, que poco a poco más bien han ido asumiendo ese aprendizaje, ¿no? Y ahí más bien yo creo que es el propio sistema o el consejo que tiene que estar pendiente de como una estrategia de ir formando esas experticias en el enfoque de derechos y en el enfoque de la población de grupo de atención prioritaria. Pero bueno, más que no estén enfocadas, sería más bien que no estén adecuadamente informadas o formadas en los enfoques de derechos o en los sistemas de protección de derechos, ¿no? Esa sería más bien la redacción. Listo, la próxima dice desconocimiento de la norma por parte de los miembros del consejo. Ya. Los miembros del consejo son internos, ¿no? Entonces eso más que una amenaza es una debilidad, ¿no? Una debilidad que hay que generar una estrategia, un plan estratégico que les permita
formarse y capacitarse para que manejen la norma y la ley, ¿no? O sea, no es una amenaza porque no es un factor externo. Los miembros del Consejo son internos del Consejo mismo, ¿no? ¿Qué más tendríamos? No existen políticas locales definidas que permita el accionar de las entidades y se fijen estrategias de solución a las problemáticas locales y asignación de presupuestos. Ya, el que no existan políticas locales definidas que prioricen el accionar de las entidades. ¿Quién es el órgano rector de las políticas públicas en la localidad? ¿Ah? Consejo de Protección. No. ¿Quién es el ente rector de las políticas públicas en la localidad? El municipio. ¿Quién? En aprobar. En diseñar, en elaborar. ¿Quién es El municipio como tal. El municipio, pues. Entonces ahí tendríamos un problema con el municipio. Entonces el municipio sí es externo, no es interno del consejo, aunque el alcalde sea miembro de. Entonces ahí habría que definir, bueno, no es que no existan políticas, existen políticas, pero al final estas políticas no son adecuadas a la problemática, a las problemáticas que atiende el Consejo de Protección de Derechos, ¿no? Esa debería ser la redacción. Walter, Diríamos, ahí sería la problemática de la realidad cantonal, porque por lo general las políticas públicas nacionales se ven en base a estadísticas nacionales, pero en realidad son muy diferentes a cada uno de los territorios. Claro, indudablemente. O sea, la política nacional o el Plan Nacional del Buen Vivir o actualmente el de oportunidades, lo que da son lineamientos, siempre lineamientos que tienen que orientar la política pública en las localidades, ¿no? Pero el ente rector de la política pública y de la satisfacción de las garantías de los derechos de sus ciudadanos es el municipio, ¿no? En todas las localidades. Y con sus respectivas competencias en las localidades más pequeñas, los gobiernos autónomos parroquiales, ¿no? Walter, Perdón, pero algo iba a decir, Gracielita, sí. sí, yo tengo ahí quizás una confusión, una duda. O sea, el municipio podrá elaborar sus políticas públicas en lo que le compete, pero, por ejemplo, educación, salud, esos temas, o sea, los lineamientos que existen, hemos intentado incluso con la Confederación del Pueblo Cayambi un poco aterrizar con los lineamientos internos, todo, pero es bien complicado, o sea, ahí no influye el municipio. Ya, claro, que esas son políticas sectoriales. Entonces habría que definir que ahí hay dos tipos de políticas. O sea, cuando hablamos de políticas públicas locales, estamos indicando que son políticas de la localidad, ¿no? A las que tiene competencia puntualmente el municipio. Pero cuando estamos hablando de políticas públicas sectoriales, estamos hablando de la función ejecutiva fundamentalmente. Entonces habría que partirle en dos, Sí. Rafa. Uno que son políticas públicas locales y otro que son políticas públicas sectoriales. Con respecto a la coordinación interinstitucional y la creación de mesas de trabajo, ¿cuál es el problema y por qué creen que no se da seguimiento o cumplimiento a los acuerdos? A la final, dentro del mismo consejo del sistema, no hay algún estatuto o algún reglamento para mesas de trabajo. Hay uno que tenemos que es la respuesta inmediata para casos de violencia en contra de mujeres. ¿Ese fue aprobado
o es una propuesta? Está aprobado, pero todavía no se, como que no se ha efectivizado, se puede decir. ¿Aprobado por quién? ¿Por el Consejo? Por la mesa, no, por la mesa interinstitucional. Ya, en tal caso, allí lo que le falta es un proceso de legalización, ¿no? O sea, quien tiene que aprobar cualquier tipo de reglamento es la máxima autoridad del Consejo, que vendría a ser el propio Consejo, ¿no? Ya. No la mesa. Porque las mesas se deben al Consejo. Pero en última instancia ese sería un reglamento interno de esa mesa. O sea, aquí yo creo que bueno, no sería una amenaza, sino más bien una debilidad, el que exista un procedimiento o un acuerdo o un estatuto o un reglamento para el funcionamiento de las mesas, sean estas temporales o permanentes de trabajo en el cantón, ¿no? Entonces, eso puede llevar al cumplimiento y al seguimiento de los compromisos, porque si no, sí es complejo. Continuemos, Rafa. La siguiente dice, las reuniones y mesas de trabajo solo quedan en eso, mas no se acciona o ejecuta de acuerdo al acordado. Bueno, es lo mismo que lo anterior, ¿no? Porque si no hay un procedimiento, un estatuto o un reglamento que operativice el seguimiento o el compromiso de las mesas, siempre vamos a tener acuerdos no cumplibles, ¿no? La siguiente dice, poco interés respecto al tema de derechos, por tanto no existe claridad en la normativa. Poco interés por parte de quién. ¿Quién manifiesta poco interés por parte con respecto a temas de derechos que pueden ser una amenaza? Ya la siguiente ya la vimos. Aquí habría que aclarar, ¿no? Más bien miren quién le puso y le completan más tarde. O sea, quién es el que tiene o manifiesta poco interés, ¿no? Porque si hay poco interés por parte del personal del CEPID es complejo. Si hay poco interés por parte del alcalde también puede ser muy complejo, complicado, pero bueno, no grave. Si hay poco interés de las instituciones públicas o privadas o alguna otra institución, bueno, eso lo podríamos intentar generar a través de estrategias de capacitación o de motivación o de concientización. La última. La última dice, no existe normativa específica que permita el accionar con las funciones claras y definidas. Ya, esto ya lo vimos, eso tiene que ver más bien con eso, más que una amenaza, es una debilidad interna, ¿no? Que en la estrategia allí sería un reglamento que les permita funcionar. Sigamos. Listo. Entonces aquí tenemos, cuanto a los sistemas de información y comunicación, tenemos las oportunidades. La primera dice, la innovación de estas herramientas tecnológicas. ¿Están manejando innovación con las herramientas tecnológicas que ustedes tienen? Por ejemplo, ¿están utilizando Gianelli, Murial, Miro como esto, o tienen algún tipo de herramientas? ¿O eso es una Solo lo que nos oportunidad? enseña el Walter nomás. Entonces esa no es una oportunidad, es más bien una amenaza, porque ustedes ya deberían de haber aprendido a manejar en estos tiempos de virtualidad, a manejar algunos software o algunos programas o herramientas tecnológicas que les permitan la interacción con los usuarios o con otros servicios, ¿no? ¿Ya? Entonces esa más bien para mí, más que una oportunidad, es más bien una amenaza. Es decir, ustedes deben de incorporarse
o deben de incorporar al movimiento innovador de uso de herramientas tecnológicas, ¿no? Listo. La segunda dice, existen variedad de herramientas que se pueden llegar a la conectividad. Ya, sabemos que existen. Las oportunidades de esas herramientas que están allí, ¿las están usando ustedes? ¿No las están usando? ¿Cuáles son? Porque si no las están usando, lo mismo que la anterior, ¿no? Si no las están usando, están allí, pero no las están usando, quiere decir que es una amenaza, ¿no? Más que una oportunidad. O sea, la oportunidad sería si, por ejemplo, el municipio está dando capacitaciones de uso de nuevas tecnologías o herramientas tecnológicas. Como es un aliado, eso es una oportunidad. Podemos con el municipio exigir que nos dé capacitaciones. Por ejemplo, una oportunidad que ustedes tienen es las facilidades que el municipio les facilita, les perdón la redundancia, les da, por ejemplo, el Zoom que saben utilizar, ¿es del municipio o del UEPD? Del municipio. Ya, por ejemplo, esa es una oportunidad, ¿ya? Porque el municipio cuenta con ciertas herramientas tecnológicas que les facilita o les permite la utilización, ¿me explico? Esa es una oportunidad. La siguiente, ustedes dicen, la Dirección de Comunicación del GADID apoya algunos aspectos técnicos. Esa es una oportunidad, porque es externa. O sea, la dirección del municipio, aquí lo que sí habría que ser mucho más claros, ¿no? En qué puntualmente les ayuda en hacer boletines de prensa, en hacer campañas comunicacionales. Ya. Aquí habría que precisarlo, ¿no? Pero ese sí es una oportunidad, porque eso depende del municipio, no de ustedes. Se cuenta con medios de comunicación local. ¿En qué forma es una oportunidad? O sea, ustedes mandan un boletín a algún medio de comunicación local, se los publica, les llama para pedirles más información, les hace entrevista. ¿Cuántas veces a la semana o al mes o al año les han hecho una entrevista al CEPID los medios de comunicación locales? Ahí sería una oportunidad. Pero en cambio se vuelve una amenaza cuando, habiendo medios de comunicación, estos le dan muy poca apertura al CEPID, al personal o las acciones que tiene el CEPID. ¿Sí me explico? ¿Ya? Entonces, también habría que precisarlo si eso es una amenaza o una oportunidad. Ya, el contar con una página web y un Facebook, eso como es del CEPID, eso es interno. Entonces, eso es más bien una fortaleza más que una oportunidad, porque no es externo. A menos que el municipio les dé también un espacio en su propio Facebook o en su propia página web. Habría que ver eso. ¿El municipio tiene algún link directamente para ustedes? ¿Para su Facebook o para su página web? Para la página sí tiene enlazado directamente desde la página del municipio. Que hay ese enlace. Entonces habría que redactarlo. Uno, por un lado, una fortaleza y por otro lado también puede ser una oportunidad si es que el municipio le da esa chance, ¿no? El tener personal en las áreas de sistemas y de comunicación, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es la oportunidad allí? ¿Ese el personal es del municipio o de ustedes? Del municipio, porque el personal del municipio siempre nos apoya en temas de
de cuña, solo un comunicado que se quiere sacar porque nosotros no contamos con el personal y tampoco con los equipos. Ya, entonces eso habría que plantearlo. Ahí sí es una oportunidad porque es del municipio, no es de ustedes, ¿no? Y hay esas posibilidades. Ya, la última dice medios de comunicación en la localidad que pueden ser como enlaces para el sistema. Ya algo así ya lo vimos, más bien habría que definirlo con claridad si los medios de comunicación les dan o no les dan a la apertura adecuada, ¿no? Pasemos a amenazas. En amenazas tenemos que estas mismas herramientas sean intervinientes en temas de confidencialidad. Bueno, y no lo tengo muy claro, ¿no? O sea, hay mecanismos innovadores, herramientas tecnológicas innovadoras que se pueden utilizar, pero ¿en qué es una amenaza? Bueno, y habría que revisarle lo de la confidencialidad, si se refiere a las herramientas. Que las herramientas no, o sea, no te dan confidencialidad, ¿no? Es más bien la confidencialidad es de los individuos, ¿no? Bueno, habría que analizar eso. No tener estructura tecnológica y personal propio que genera dependencia de otros. Eso es una debilidad. Medios de comunicación, porque es interno, no es de externo, ¿no? O sea, la amenaza, aquí, por ejemplo, la amenaza vendría a ser externa, el depender, por ejemplo, de una infraestructura del municipio. Eso es una amenaza. O sea, la amenaza sería que si viene una nueva administración, lo puede dejar a ustedes sin infraestructura, ¿no? Medios de comunicación sensacionalistas no enfocados en temas de derechos. A pesar de que existe personal con título de analista en sistemas y ahora estudiando diseño gráfico, pero no existe un puesto o partida para contratar en esta área. ¿A qué se refieren? ¿A qué se refieren con esto? Parece que sería una debilidad más bien que amenaza porque Porque es interno. claro, Ajá. Sí, es una debilidad, no es una amenaza. ¿Pero a qué se refieren en esto? Bueno, ahí yo creo que, bueno, no solamente en ese caso, ¿no? Yo creo que ahí creo que es una debilidad de todo el consejo, porque entiendo o creo, no sé si está Cecilia ahorita en la reunión, porque no sé si ustedes tienen ya aprobados los perfiles de puestos. No, mi estimado, no está aprobado los perfiles de puestos, únicamente está elaborado un borrador que todavía no se ha presentado al Consejo. Claro, entonces, si no hay perfil de puesto, o sea, nadie tiene allí ninguna función clara, o sea, no. O sea, puede tener el título que sea, pero igual, si no hay un perfil de puestos, de los puestos aprobado, es muy complicado, ¿no? Entonces, más bien están todos trabajando ¿qué iba a decir? Le iba a decir en la clandestinidad. Pero bueno, sí, es un proceso que hay que regularlo o normarlo, ¿no? Temas comunicacionales en tema de derechos poco avanzado. Eso sí es un problema. Habría que revisarlo. Pasemos al siguiente, Rafa. Listo, en los aspectos o factores económicos o financieros tenemos las oportunidades. En este caso, la primera nos dice que
Contar con otra persona de la misma manera eficiente que el personal que se encuentra. Ya, eso es interno. La definición legal respecto al financiamiento de la entidad. Ahí, ¿por qué está como una oportunidad? ¿A qué se refiere? ¿Mm? La definición legal respecto al financiamiento de la entidad, ¿a qué se refieren puntualmente? La oportunidad puede ser que dentro de las normativas está definido el financiamiento de protección de derechos. Pero está definido eso en la normatividad del CEPIB. Está dentro de la ordenanza, está dentro diríamos, del COTAD, ¿no? O sea, ¿quién tiene dentro de las leyes, quién tiene que financiar al Consejo? Porque si no hay ese financiamiento bien. Claro, pero ahí ese es otro problema. O sea, ahí para mí más bien eso es una amenaza si lo planteamos desde afuera del municipio. Porque ¿qué es lo que sucede allí? Uno, lo que dice el COTAD es que el presupuesto tiene que venir del municipio, nada más, pero no te dice qué partidas ni de dónde. Más adelante lo que te define... La amenaza que no está definido de manera clara el financiamiento. ¿En dónde? Sería como amenaza. Claro, porque no, realmente no está claro. O sea, lo que dicen es que el municipio les tiene que dar plata, eso sí, pero no dice de dónde tiene que sacar el municipio esa plata. La ordenanza, no recuerdo muy bien, como he revisado tanta ordenanza, no recuerdo si plantea que tiene que salir del presupuesto del 10% de población de atención prioritaria. En última instancia, ¿no? Pero, por ejemplo, si es así, no dice qué porcentaje o cuánto, porque al tener un grupo de atención prioritaria también el municipio, que tiene que dividir ese 10%, tiene que dividirlo para la Junta, para el CEPID, para la UEPD, no sé si lo dividía para la farmacia, o sea, porque claro, ese 10% que es el presupuesto no tributario, este... tema factor económico no es, o de recursos, no sé si puede ser una oportunidad los financiamientos o los aportes que dan las ONG. Claro, Se puede hacer articulación. así es, son una oportunidad. Por ejemplo, lo que se coordina, creo que era con Maquita Kusunchi, creo que es que hay algunas coordinaciones. Ellos hacen alguna inversión, no les dan dinero directamente, pero bueno, ellos hacen algunas que otras inversiones, ¿no? Ese tipo de... Pero esto sí, es una oportunidad que apoyan. Claro, eso son oportunidades, ¿no? Entonces, claro, esa de allí, la que plantean respecto al financiamiento, esa más bien para mí pasaría a ser una amenaza, porque no hay claridad de dónde, o sea, de dónde y cómo tienen la plata, ¿no? Porque a la larga lo que están haciendo es simplemente dividir todo el presupuesto del 10% del presupuesto no tributario eh, para dividirlo entre todas las instancias que el municipio crea pertinente, ¿no? Lo otro que me parece también una debilidad es que hay un poco control sobre los clasificadores del gasto, ¿no? Ah, y lo otro que también me percaté era, ustedes tienen, bueno, ahí más bien Cecilita y después conversamos, yo creo que el jueves estoy por allí. Porque ustedes ¿por qué tienen ustedes la partida 13 del presupuesto del municipio? ¿Tú sabes eso, Cecilita? Porque el municipio en su plan presupuestario los No tiene... le escuché bien la pregunta. Ya, el municipio en su plan presupuestario, en su partida presupuestaria del 2000, bueno, del 2019, 2021, no encuentro todavía el aprobado del 22, pero usted les da la partida número 13. O sea, creó una partida número 13 que dice Consejo de Protección, no dice Consejo de Protección Integral de Derechos, sino que dice Junta de Protección de Derechos.
Y dentro de la Junta de Protección de Derechos le pone usted, o sea, yo no sé cómo hicieron esa... Bueno, esa... en el 2018-19 era una mezcolanza completa, o sea, le ponían a la Junta como Consejo de Protección de Derechos y luego le dividían como subprogramas como Junta, pero ahorita ya están como, en este año ya están como Junta de Protección de Derechos y por eso eran las confusiones en el tema presupuestario de la Junta y del Consejo. Y, o sea, ¿están separados Junta? Sí. ¿Ustedes? Sí, en 2018, 19 y 20 había esa confusión que le tenían como partida general Consejo de Protección de Derechos y como subprograma a la Junta. Pero claro, eso es lo que vi. Ajá. Ajá. Y ahí tenían, claro, la partida número 13. ¿Y ahora cómo está? Para el Consejo nos transfieren como proyecto de inversión el dinero. O sea, una cuenta, o sea... Es una cuenta aparte. Una cuenta aparte les crearon. ¿Qué número de cuenta tienen? ¿La 13? ¿Sigue manteniendo la 13 o la 14 o la 15? A ver, la certificación del año anterior, me supongo que no se deben tener en la misma partida. Ya, hazme un favor, gracias, Cecilita. Mándame, porque yo tengo solamente hasta el 2019. Conseguí eso y veo que, claro, les crearon una partida que eso me parece que es un error. O sea, no... Entonces quiero ver si tienes el del 20, 21 y si puedes conseguirme el del 22 porque en la página web no lo encuentro. Ya. El planteamiento presupuestario para el 2022 para ver qué partidas les están dando y cómo los están organizando. Ya, Walter. Sí, ayúdenme en eso. Pues ya le envío. Ya, chévere. Sí, no se vaya a afanar hoy en la noche. Mañana con tranquilidad. Ya, entonces pasemos a las amenazas. Ya, listo. En amenazas tenemos la falta de asignación directa de los recursos a tiempo. Pero el municipio dice que no les transfiere a ustedes porque ustedes no gastan. ¿Cuál es el problema ahí que no es a tiempo? O sea, ¿hacen el trámite y el municipio no les transfiere los recursos o qué? ¿O qué es lo que está pasando? Ya se une la compañera Ceci, le salió de la reunión. Ya, a ver, mi estimado Walter. Bueno, aquí en realidad desde que yo ingresé acá a trabajar en el municipio es un problema con el tema de transferencia de recursos. Hasta el 2018 nos transferían los recursos como una cuenta por cobrar, cuando debe ser directa al gasto, desde diríamos, desde el punto del municipio, porque para ellos... ¿Cómo les transferían la cuenta? ¿Como pasivo diferido? Sí. Entonces, anteriormente, hasta el 2017, mientras nosotros no justifiquemos hasta el último centavo, nos tenían en una cuenta por cobrar. Yeah. Entonces, se justificaba hasta el último centavo, luego se hacía el trámite para la transferencia y nos quedábamos 3, 4, hasta a veces hasta 7 meses sin recursos. Eso nos pasó hasta el año anterior. Por ejemplo, ahorita de este año hemos pedido desde el 4 de enero la certificación presupuestaria para ya que nos asignen la transferencia, pero hasta ahorita no nos dan respuesta ni siquiera a eso. Entonces, un poco, diríamos, como una amenaza dentro de la institución que el no transferirnos a tiempo o no darnos a tiempo también nosotros nos retrasa la ejecución y por ende nos va generando multas con el SRI, con el seguro o lo que más que todo con esos temas. No están así. O sea, sí. ¿Han tenido que pagar multas? Sí. Pero usted, Cecilita, sabe que eso sí es grave en el sector público. Claro, obviamente dentro de nosotros las multas nos hemos tenido que descontar de roles con autorización de los con autorización nuestra, o sea, se genera la multa por no transferir los recursos y la culpa encima es nuestra. O sea que les ha tocado hacer vaca para bajar la multa. Sí, obviamente
Qué Eso nos ha pasado. barbaridad, por Dios. Ya, Pues bueno, ahorita igual estamos en este tema. ya. O sea, no sé si es mucha traba al otro lado, porque obviamente el tema de la responsabilidad de cómo se ejecutan los recursos recae directamente desde nosotros. En cambio, ya hasta nos regresan la justificación hasta por lo que la copia está torcida. Ya con eso le digo todo igual. Ya, chita, qué bueno. Es un poquito de problema en este tema. Ya, pues ahí el jueves estamos por allá, en tal caso ahí se da un tiempito ahí para conversar con tranquilidad. Una hora, media hora, una hora por lo menos con usted. Ya. Para ver. No se olvide entonces de las partidas de las planificaciones presupuestarias hasta el 19 tengo yo. Si tiene 20, 21 y si tiene la propuesta, la aprobada del presupuesto 2022, abonar. Ya. Ya, pues niño. O sea, la del municipio, ¿no? Para ver cómo les está a ustedes organizando el presupuesto. Ya. A ver. Te dice, falta de un horizonte claro respecto al cumplimiento de funciones del CEPID. Ya, bueno, si es del propio CEPID, entonces es una debilidad más que una amenaza. La siguiente, que no se entre el puesto planificado. Ahí no entiendo. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refieren con eso de que no se entre al puesto planificado? Creo que han hecho el sábado dormido. No sé si quisieron poner presupuesto. No sé si es la ejecución presupuestaria en base a la planificación. Que no se entregue, claro, que no se entregue el presupuesto planificado a la final. Puede ser, digo, intuyo yo. Puede ser, ¿no? O puede ser que no se ejecute el presupuesto en base a lo planificado, no sé. Bueno, ahí se entiende más mejor, como diría mi abuela. Falta de conocimiento de los derechos por parte de quienes designan el presupuesto. Bueno, si es personal externo, pero más que el de derechos es la normatividad, ¿no? Pero es porque es confusa la normatividad y puede que eso les traiga esas confusiones. No saber ejecutar el presupuesto, no saber cómo ejecutar el presupuesto ya que no hay planificación. Aquí no entiendo. Porque si no saben cómo gastar las plata, yo sí soy especialista en gastar plata. También soy especialista en gastar plata, pero no me dan planificando cómo gastar. Me toca rogarles que me den gastando. Es que pagarles, es decir. Debería tener definido en qué ejecutar la parte económica. Ya, esa sería también más que una amenaza, una debilidad, ¿no? Que la Secretaría Técnica, como Secretaría Técnica, el asunto es que sí, yo creo que hay todavía confusiones entre lo uno y lo otro, ¿no? Que son dos instancias distintas, el Consejo y la Secretaría. Falta de personal financiero con conocimiento en entidades públicas, bueno, esa es una debilidad también. Ya esas dos últimas son debilidades. Pasemos a las siguientes, ya nos hemos pasado con 10 minutos, trabajemos 5 minutos más solo para ir revisando qué es lo que tenemos. Abuelo de pájaro, ¿no? Ya, en factores de demografía, en oportunidades, tenemos más facilidad de llegar a las personas con las diferentes problemáticas. Se trata de ayudar a todas las personas de todas las parroquias, población intercultural, la acogida de la ciudadanía en los diversos sectores del cantón. Ya, ¿cómo medimos esa acogida de la ciudadanía? ¿Cómo sabemos que es una oportunidad? O sea que ustedes pueden irse a algún barrio y no les tiran piedras sino flores. No tiran perros. Bueno, O yo creo que en le sueltan los perros. Sí. Si no, pregúntale a la Emi cuando se va a precisar.
Yo creo que en este tema es una oportunidad porque actualmente diríamos todo lo que es el tema de los sectores barriales comunitarios, o sea, están ingresando, digamos, oficios o piden capacitación en el tema social, en los temas de violencia. No sé si por ahí se le puede coger esta como una oportunidad de que la ciudadanía está ya empezando a empoderarse de estos temas de violencia y los temas de derechos. Ya. Ok. Me interesaba el tema de la obra, el cemento y todo eso. Entonces, yo creo que es una oportunidad ese interés que la gente, los dirigentes están poniendo a estos temas. Ok. No todos, pero aprovechar los pocos que hay. Ya. Veamos las amenazas. Listo. En amenazas tenemos no contar con el apoyo de la gente para efectuar las actividades del CEPID. ¿De la gente a qué gente nos referimos? A los consejos consultivos, a los usuarios, a la ciudadanía en general, al personal del CEPID, al personal del municipio. Yo puse esa, don Walter. Yo, bueno, en esto de los factores demográficos me refería más a que, por ejemplo, si es que sigue aumentando la población, obviamente ya se designan más autoridades comunitarias, pero en alguno de ellas no se ha visto el apoyo en el tema social, en algunas. Ya. Entonces, a eso me refería. Entonces ahí habría que especificar con el apoyo de autoridades parroquiales o comunitarias, ¿no? Ya. Ya, clarificar las competencias, eso es un factor interno, es una debilidad más que una amenaza. Aún persiste el racismo y la discriminación. ¿A qué se refieren aquí? ¿Y en dónde? ¿En el territorio, en la localidad, en el sistema, entre las instituciones? Bueno, ese de ahí me lo revisan, ¿no? Más, tiene que haber mucho más claridad en esa amenaza, ¿no? De dónde se está manifestando este racismo y esta discriminación. Y el último, ¿puedo aumentarle un poquito al segundo? El segundo dice, el accionar de la entidad no debe estar limitado a los factores políticos, sino más bien en beneficio de la colectividad conforme a los mandatos establecidos. Ya. Entonces, ahí sería más bien una debilidad si se plantea que hay accionarios de la entidad que tienen que ver más con factores políticos que con beneficio a los mandatos, ¿no? Veamos la siguiente, la última pantalla. El último. Ya, sí, vamos de abajo hacia arriba. Ahí nomás. Listo, dice, En el ámbito internacional. a ver, perdón, ya se me fue mucho el Zoom. Aquí tenemos, a ver, ámbito internacional, dicen oportunidades. Vamos a encontrar creación de más ONG para transversalizar acciones conjuntas. Ya, ahí más bien eso, bueno, nosotros no podemos crear, no sabemos si se están creando en el ámbito internacional, ¿no? Habría que ubicarlos adecuadamente, pero yo creo que sí hay un déficit de organizaciones sociales o de acción social en Cayambe, ¿no? Eso sería más bien una amenaza. O sea,
hay un déficit indudablemente de organizaciones sociales en la localidad, ¿no? La existencia de ONG enfocadas en la protección de derechos, sí hay. Si ustedes allí, lo ideal es que por favor me completen y si tienen los nombres, pónganlos, ¿no? No sé si CAR está allí, entiendo que está, creo, Emmanuel o algo así. Bueno, hay algunas ONGs del carácter nacional que trabajan con enfoque de derechos. Existencia de instituciones ONG que ayudan al CEPID. Ahí también habría que definir cuáles, nombrar las cuáles para identificarlas como actores, ¿no? ONGs están vinculados al tema de derechos. Bueno, es muy parecida a la anterior, a la protección del enfoque de derechos. ONGs apoyan a territorios interculturales. Bueno, este es tema concreto de la interculturalidad, habría que nombrarlos, ¿no? En este caso, de las que conozco yo, es directamente UNICEF, ¿no? No sé si hay algunas otras ONGs, bueno, aunque UNICEF no es una ONG, sino una organización pública internacional. Pero bueno, habría que ir definiendo cuáles, ¿no? Las amenazas. Amenazas tenemos no contar con el apoyo de estas instituciones internacionales, no tener planes definidos para lograr o buscar una adecuada cooperación de las entidades u ONG internacionales. Ok, pero esa sería una debilidad, ¿no? Inexistencia de un departamento o dirección de relaciones internacionales que ayuden a gestionar recursos y apoyo internacional. ¿Inexistencia en dónde? ¿En el municipio o en el CEPID? Ok, tenemos Secretaría Técnica de buscar ayuda internacional en diversos habitantes del cantón, ya incrementó la inseguridad. Ya, sigamos arriba. Entonces, en eso de la inexistencia del Departamento de Ayuda Internacional, eso tiene que especificarme, ¿no? Si es el municipio. Yo entiendo, no sé si el municipio tenga esa dirección o esa jefatura de cooperación internacional. En el enfoque territorial, Aquí tenemos que una oportunidad que de igual manera cada técnico se distribuya por cada parroquia. ya. El aporte o apoyo de la organización a interacción con los gobiernos parroquiales. Diversidad territorial. Apoyo desde los GATS parroquiales y organizaciones activas de las mismas parroquias. Juntas parroquiales fortalecidas. Ya. En la primera tengo solo una duda, que de igual manera cada técnico distribuya por cada parroquia. ¿El trabajo actualmente de los técnicos está focalizado para todo el cantón? ¿Puede ir a cualquiera de las parroquias? ¿O hay técnicos que están definidos, direccionados puntualmente a unas parroquias? Don Walter, esa sí está, esa le puse yo y es porque, bueno, sí, nosotros somos a nivel cantonal. Los tres tenemos nuestras parroquias. Por eso le puse eso. O sea, cada cual tiene unas parroquias distintas que atender. Ajá. Ah, Por ya, sí está bien. ejemplo, Julianita tiene Cangagua y Otón. Edison, que es Ascasubi, Cusubamba, Juan Montalvo, y yo soy Ayora, el Cayambe Centro y Olmed. Ok, ya. Ajá. Bueno, en tal caso, eso como es de parte del equipo técnico, sería más bien una fortaleza, ¿no? O sea, es más bien interno. Eso, bueno, lo veremos si es una fortaleza o una debilidad. Las amenazas, Y ya, en amenazas tenemos que no haya una organización para la clasificación del trabajo. Falta de planificación del accionar en territorio con los GATS parroquiales de manera clara. No existe planificación desde la Secretaría Técnica para ejecutar actividades de los técnicos en las parroquias. Juntas parroquiales no priorizan el tema de derechos y protección del GAT. ya, la primera no tengo claro.
que no haya una organización para la clasificación del trabajo. Organización, ya. Creo que organización se refiere no a una entidad, sino más bien a que sea organizado, algo así. ¿A eso se refieren? Sí, eso Ya. mismo. Ya. Acomódale la redacción, pues intuía más bien que era una entidad. Ya. Bueno, y más sería más bien una debilidad porque es interno, ¿no? Más que una amenaza. Ya. Sigamos. Ya ver, falta de planificación del accionar con el territorio con los GAS parroquiales de manera clara. Juntas parroquiales no priorizan el tema de derechos y protección del GAP. No existe planificación desde la Secretaría Técnica para ejecutar actividades de los técnicos en las parroquias. Ya. Subamos. En factores sociales, en oportunidades, tenemos procesos organizativos en barrios y comunidades interesados en el tema social. Organizaciones barriales, comunidades, organizaciones, grupos enfocados en este tema. Contamos con comunidades y barrios organizados, comunidades que aplican justicia indígena, presencia de la Confederación del Pueblo Cayambi. Ya. En amenazas, no aprovecha los espacios por coyunturas políticas. Cambio continuo de directiva que requiere de procesos de formación constante que permita no perder la continuidad de los procesos. Desconocimiento de derechos de los grupos prioritarios por parte de los actores sociales. Dirigencias no afines a la protección de derechos. No estar enfocado en cómo trabajar o ayudar en el ámbito social a los grupos. Falta de procedimientos idóneos para practicar la justicia indígena. Ya, cuando dicen cambio de directiva, ¿a qué se refieren? ¿Cambio de directiva de qué o de quién? ¿Será de los barrios, dirigentes variables? Bueno, ahí sí tendría que precisarse, ¿no? Si son de las ONGs, de los barrios, o las comunas, no sé. Pero bueno, habría que especificar a qué directiva se refiere, no a quién. Las amenazas. Esas son las amenazas. Desconocimiento de derechos de los prioritarios por parte de los actores sociales. Dirigencias no afines a la protección de derechos. No estar enfocado en cómo trabajar o ayudar en el ámbito social a los grupos. Falta de procedimientos idóneos para practicar justicia indígena. Ok. Bueno, ¿hay algo en factores ecológicos? ¿Más arriba? Ahorita arriba. Bueno, más arriba. Sí, hay factores. En factores ecológicos y ambientales, la oportunidad, contamos con un sistema de almacenamiento de datos. La tecnología aporta. Se cuenta con programas que ayudan a la protección del medio ambiente. Sistema SysDoc. Ya. Bueno, esto estaría más bien en sistemas de información, el sistema TikTok. ¿A qué se refieren con el sistema de almacenamiento de datos? Ese no lo tengo claro. ¿A qué se refiere? Puede ser que... Pero sistema de almacenamiento de datos no tenemos. Claro, ahí no tengo claro a qué se refiere. O sea, un sistema de almacenamiento de datos tiene que ver con un Big Data, la utilización de un servidor o la compra de un servidor en Miami. Generalmente esos son los sistemas de almacenamiento de datos, ¿no? Pero bueno, no sé si es una amenaza que no haya, pero aquí dice que cuentan con un sistema de almacenamiento de datos, que no es lo mismo que un USB o
o que un disco duro externo. Veamos las amenazas. Ya, en amenazas tenemos que no se cuente con ese sistema y no permita almacenar documentos o que los entes estatales exijan documentos físicos. Ah, ya, te están refiriendo entonces al SIC-2. Ya no se debe emitir ningún documento físico. Limitaciones en cuanto al enfoque de derechos con el actual sistema que faciliten a los usuarios dinamizar con estos sistemas. Ya. Bueno, no hay norma expresa todavía para la eliminación de los documentos físicos, ¿no? Eso sí es un problema. Todavía hay más bien, hay normas muy secundarias y en ocasiones solamente resoluciones, ¿no? Por ejemplo, las emitidas por el Consejo de la Judicatura en gran medida, ¿no? Pero todavía no estamos en un proceso 100% digitalizado. ¿Algo más se nos escapa, Rafa? No sé si había más, no, más adelante. Ya no, al lado hay otra ficha, pero es de las fortalezas y en este caso de la primera que hicimos de los factores internos. No. Ah, ya, dice son copias. Bueno. Más Bueno, compañeros y compañeras, no sé si hay alguna inquietud, alguna duda. Nosotros ya con estos elementos hemos de ir construyendo ya el plan estratégico, viendo cuáles son las áreas o las aristas que hay que ir considerando prioritarias, ¿no? ¿Hasta allí alguna pregunta, alguna inquietud? ¿No hay ninguna pregunta o inquietud? Bueno, tal. Se me ocurre otra, puedo todavía poner. Claro, sí, sí. Ustedes hasta mañana. Mañana nosotros ya comenzamos a recoger las fichas y a sistematizarlas, ¿no? Ya listo. Ya, entonces si pueden revisarle hoy en la noche a buena hora o hasta mañana en la mañana. Mañana en la tarde nosotros ya cerraríamos la plataforma para comenzar a sistematizarle. Bueno, si no hay ninguna otra inquietud, muchas gracias por la paciencia. Ya nos hemos pasado con 25 minutos. Bueno, hora y media, aunque creo que sí habíamos quedado que era de una hora, hora y media, ¿no? En tal caso, para mañana, muchas gracias, Cecilita. Entonces espero esa información y Dios mediante nos vemos el día jueves para conversar allí un ratito. ¿Ya? Bueno, un abrazo a la distancia. Gracias, con todos. Pórtense bien, cuídense. Gracias. Que todavía estamos con el Omicron por ahí. Dicen que está suelto. Ya nos invaden los Transformers, parece. Un abrazo a la distancia, cuídense. Hasta luego, compañeras, compañeros. Hasta luego, cuídense. Que estén muy bien. Va a ser un proyecto.